buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Otra mañanita más antes de que amanezca, aunque lo veáis el cielo azul aún está oscurete. Y traigo mi Canon 7. Bueno, mi Canon 7 es un decir, porque me lo ha prestado José. Gracias, José. Disculpa. Aunque como veis tiene el exposímetro aquí arriba, voy a estar midiendo un poquito a ojo, Sunny 16, y un poquito también con un exposímetro externo del móvil, más que nada para cotejar. Aunque funciona bien, prefiero cotejar y ver que las fotos salen más o menos como yo quiero. Me acaban de terminar de fastidiar. Es la hora en que se apagan las farolas, entonces ahora ya tengo menos luz todavía. Yo que esperaba jugar con ellas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a tirar y el sol sigue saliendo. El hecho de llevar un 35 me va a ayudar a que la composición no salga demasiado trepidada. Si llevar un teleobjetivo, obviamente la trepidación se multiplica. En el mercado puedes encontrar infinidad de ópticas para esta montura, de Leica, de Canon, rusas, de todo. Y todas ellas normalmente enroscarán, porque es una montura de rosca y acoplarán, pero es posible que todas no enfoquen 100% en esta cámara. Esto normalmente tiene que ver con las ópticas de origen soviético, porque sí que es verdad que la rosca es Leica, pero normalmente el cristal está diseñado con bases de Contax o de otras marcas. Entonces las ópticas internas lo que hacen es que están diseñadas para una distancia focal, o sea, una distancia al plano focal, mejor dicho, diferente. Otra de las diferencias es el modo en que enfocan. Es ligeramente diferente y puede dar lugar a algún error. Si obviamente estás con una apertura muy cerrada, no vas a notar ningún problema, pero si estás disparando con f2.8 en una focal, por ejemplo, cerca de 50 o algo así, es más probable que encuentres algún fallito a la hora del enfoque, sobre todo en sujetos cercanos, en retratos y cosas de estas. Bueno, como veis ya va levantando un poco más la luz del sol y el exposímetro está levantando la aguja, lo cual ya empieza a gustarme. Pues sí, amigos, aquí tenemos la Canon 7, una cámara telemétrica de lentes intercambiables con montura Leica LTM, o también llamada L39, M39, o básicamente con la montura Leica original de rosca, que curiosamente será la última Canon en ocupar este tipo de montura en sus últimas versiones, la Canon 7S o la Canon 7S Type 2 o 7SZ. Como os explicaré un poco más adelante, cuenta con un fotómetro de selenio que se ubica en la parte frontal superior, lo cual es una clara ventaja frente a sus antecesoras, la Canon P o la VT Lux, por ejemplo. Pero para entender de dónde viene todo esto y saber por qué las primeras cámaras de Canon fueron telemétricas, hay que remontarse a los años 30. En aquella época era Europa la que dominaba la producción fotográfica, entre otras marcas con Leica al frente como marca espejo. Este paradigma empezó a cambiar cuando Precision Optical Instruments Laboratory, la actual Canon, sacó el primer prototipo de cámara de 35 mm plano focal del mercado nipón, la Quanon. Hace la friolera ya de 89 años, es decir, hace 89 años un prototipo salía a la palestra como un intento de copiar a la ya todopoderosa Leica, claramente inspirado en ella, como podéis ver en las imágenes. Como detalle, debido a las dificultades del momento por parte de Canon para fabricar una óptica para este primer prototipo, la marca tuvo que fabricarla con la ayuda de ópticas de la empresa Nippon Kogaku KK, la hoy archiconocida Nikon. Sí, Canon y Nikon juntos en sus albores. 2 años más tarde, después del prototipo Quanon, llegaría la cámara Hansa, la primera cámara comercial de Canon. En 1937 sería cuando oficialmente Takeshi Mitarai, Goro Yoshida, Saburo Uchida y Takeo Maeda fundaron la compañía bajo el nombre de Precision Optical Instruments Laboratory. A partir de ahí se sucederían los éxitos en la marca.
Canon Flex, Canonet, la primera F1, las Canon de la familia A con su AE1 al frente y la montura EOS como su primer autofocus real y funcional, Canon se habría convertido ya en la compañía que ha llegado a nuestros días con tremendos éxitos. El resto ya es historia. En 1956, Canon dejó de fabricar cámaras al estilo Leica 2 y desarrolló un look más personal y contemporáneo, incluyendo mejoras como un nuevo temporizador, un nuevo sistema de apertura trasera tipo reflex que conocemos de años posteriores, incluso unos visores fantásticos combinando el telémetro y nuevas palancas de arrastre y botones de obturación. La era de las telemétricas más modernas de Canon había comenzado. Esto empezó con la VT, avanzando a lo largo de diferentes modelos para culminar en una Canon telemétrica más asequible para el consumidor, la Canon P, de Popular, en 1959. Fue en 1961 cuando Canon lanzó la versión que nos ocupa, la Canon 7, añadiendo el fotómetro superior y algunas mejoras más, a la vez que lanzaba al mercado la económica Canonet, de la cual dejo el link al vídeo aquí arriba. Y así llegamos al modelo que nos ocupa y del que os voy a contar a continuación cómo funciona. Cuento un poquito la cámara por fuera y vamos a empezar como siempre por la parte de arriba. En la parte superior tenemos la rosquita para rebobinar la película, tenemos el dial para elegir los framelines, en este caso lo tengo situado en 35 mm, objetivos de 35 mm como el Industar que estoy montando, pero tenemos líneas, si lo giro para acá, de 50, de 85 y 100 y de 135. Voy a devolverlo a la posición original. Cada vez que yo muevo el dial, en el interior del visor, aquí detrás, van a estar cambiando las líneas de corrección de paralaje. Aquí tenemos el logotipo de la marca, Canon Model 7, es el modelo número 7 de Canon, es la designación que le dieron. Tenemos el exposímetro, que en este caso está desactivado y que se activa mediante esta rosquita de aquí. Esta rosquita tiene una posición, no sé si se alcanza a ver aquí, pero tiene una posición en la cual el negro está con el negro y entonces no está encendido, digamos, y tiene esta otra posición en la cual ese puntito de ahí es rojo y entonces sí que estaría funcionando. Ahora, como hay muy poquita luz, aquí donde estoy enfocando, pues no levanta prácticamente el exposímetro, pero vamos, el exposímetro nos indica con estos numeritos la apertura de diafragma que, según la velocidad que tenemos, deberíamos utilizar. Cuando yo muevo el dial de las velocidades, lo que hace es mover los diales que están dentro del exposímetro y la aguja sigue marcando la luz en función de la luz que tiene, lógicamente. Continuando por la parte derecha tenemos el dial de las velocidades y dentro del dial tenemos el indicador del ISO o del ASA que se ajusta apretando este botón de atrás y girando el dial. Si os fijáis, conforme gira el dial está cambiando el ASA porque tengo el botoncito apretado. Cuando lo tengo seleccionado en el ISO o el ASA que quiero, ya puedo mover el dial a la posición indicada. Continúo por la parte derecha y vengo a donde ya ocurren las cosas, que es pues este dial de fuera, que tiene tres posiciones: la A, donde estamos con la cámara operativa, el puntito rojo en el cual está bloqueado el disparo, y la R, que es para rebobinar la película. Lo voy a poner en la A porque quiero que escuchéis el obturador. Y quiero que escuchéis el sonido del avance de la película, que es tan suave como eso. Cuando lleva película es ligeramente superior, pero es muy suave. Y escuchad el obturador. Sabéis que estoy aquí en un entorno súper silencioso y aquí se escucha más de lo que sería en realidad, pero cuando estás en la calle os aseguro que es prácticamente inaudible. Además es una delicia, el botón es cortito, tiene la rosquita también por si queremos poner un disparador externo, pero es una delicia obturar con esta cámara, disparar es algo fantástico. Y continúo por la parte del lateral derecho, tenemos ya la argollita, dos argollitas, las dos en una posición como muy avanzada aquí delante. Esto lo que hace es que la cámara, cuando la llevas colgada al cuello, en lugar de estar en una posición recta, normalmente se te queda mirando al cielo. Entiendo que con un objetivo a lo mejor más pesado que este se equilibra un poco más el peso, pero normalmente la cámara está enfocando al cielo y si la llevas colgada al cuello tienes que sujetarla con la mano o la tienes así pegándote en la barriguilla todo el rato. Esta es un poco la historia. Tenemos aquí el contador de fotogramas y tenemos esto que lo que hace es indicarnos cuando, como veis, avanza la película.
Cada vez que hay un movimiento, esto se mueve. Y en la parte delantera tenemos una de las partes más importantes de la cámara, que es este cuadradito de aquí. Son las células de selenio que van a alimentar este exposímetro. Estas células de selenio, si la cámara ha estado bien conservada, estarán plenamente funcionales. Son células de selenio como puede tener, por ejemplo, una Olympus Trip, o hay muchas cámaras de la época que utilizaban este tipo de celulitas. Lo que ocurre es que son muy sensibles al sol, entonces si tú dejas la cámara sistemáticamente al sol, las células se gastan y ya no funciona, y sustituir las células es prácticamente misión imposible. Entonces lo ideal es que cojas una cámara que tenga las células de selenio operativas y funcionales. Esta está. Por otra parte, dentro de las células de selenio tenemos este cuadradito que es el del telémetro. Tenemos el supervisor aquí y esta ventanita que es por la cual entra la luz para iluminar las líneas de corrección de paralaje que os contaba anteriormente. Y tenemos el timer. Que como veis, lo puedo poner en el recorrido completo o lo puedo dejar a medio recorrido. Y ahí está, ahí ha producido la obturación. Como veis, no tenemos botón para liberar el objetivo. ¿Por qué no hay botón para liberar el objetivo? Porque la montura de esta cámara es montura Leica LTM, el Leica Thread Mount, que básicamente thread es la rosca. Entonces yo, cuando quiero sacar el objetivo, lo que hago es desenroscar literalmente el objetivo. Ahora no lo voy a sacar para no estar manipulando aquí mientras hablo con vosotros, pero bueno, en cuanto ya está enroscadito del todo, ya está en una posición firme, no se mueve y funciona perfectamente. Como os decía, en este caso la cámara la tengo emparejada con este 35 mm de origen ruso, el cual tiene sus fans y sus detractores. Tiene sus fans porque es una buena óptica, definida, pequeñita y demás, y tiene sus detractores porque hay gente que dice que no está calibrado para trabajar con esta cámara o cámaras Leica, por ejemplo, que siempre hay una diferencia en el enfoque entre las cámaras rusas, tipo FED o Zorki o este tipo de marcas, y que comparten montura, y las cámaras pues ya basadas en Leica o la misma Leica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es un 35 mm 2.8, y como normalmente vas a estar disparando con 2.8 o más cerrado, ya os digo, yo no he tenido problemas con el enfoque con este objetivo, la verdad es que me ha funcionado francamente bien. La cámara, el agarre y la construcción es fantástico, está a la altura de una Leica, ¿eh? O sea, no os penséis que esto está peor construido, porque la verdad es que no lo es. Es una pasada la calidad de construcción. Aprovecho que estoy en esta posición ya y os muestro por debajo. Tenemos la montura para el trípode y tenemos esto que, al estilo Leica, pero un poco más avanzado, lo que hace es, digamos, bloquear la apertura de la tapa. ¿Por qué? Porque la tapa se abre con este pestillito de aquí, y ya os estoy enseñando el lateral. Este pestillito, si yo intento abrir la puerta, no me va a dejar, no baja, porque está bloqueado por esta palanca. Tengo que liberar previamente la palanca, girar, ya os digo, al más puro estilo Leica, pero en lugar de abrirla por debajo como las Leica, ya tiene una apertura más tradicional y más moderna, en la cual se abre la portezuela, nos deja a la vista todo el interior de la cámara, que es precioso y está súper bien construido, obturador metálico, duradero, y para cerrar, pues bueno, cierro la tapa, ahí la tengo firme y vuelvo esto a la posición original, y por mucho que quiera, pues no se va a abrir. Continuando con el lateral izquierdo, ya que os he enseñado esto de la apertura, tenemos la sincronización con el flash, y por aquí tenemos un visor que es magnífico, no sé cómo explicarlo, pero está a la altura de la calidad de un visor de una M3, siendo que en este caso sí podemos montar ópticas de 35 mm y la M3 está diseñado con una magnificación prácticamente del 100% y para ópticas de 50 mm, que sería el estándar. Pero vamos, os puedo decir que a nivel de calidad, a nivel de translucidez, a nivel de visión, el parche, todo es una auténtica maravilla cómo están construidos. Os digo que de verdad que esta cámara, si pusiera Leica aquí arriba, vamos, valdría 4 veces más, seguro, garantizado. En la parte derecha, como veis, tenemos el botoncito este que os contaba antes para ajustar el ISO y el ASA, el botón de apagado también aquí del exposímetro, y tenemos toda la serigrafía de la cámara, donde nos indica pues la compañía, que está fabricado en Japón, el número de serie, etc. Creo que no me he dejado nada,
Así que esto sería la cámara por fuera. Conclusión. Para mí, como siempre, y en mi humilde opinión, se trata de un producto a la altura perfectamente de una Leica M3, con el añadido de tener exposímetro, aunque este sea externo. Además, como la anterior, es 100% mecánica. No necesita pila ni siquiera para medir la luz, pues cuenta con el sensor de selenio, que si se encuentra bien conservado y no le dio el sol durante estos 60 años, puede funcionar perfectamente. Ventajas absolutas de esta cámara. Las líneas de corrección de paralaje para 35, 50, 85, 100 y 135 milímetros. Exposímetro funcional y útil. Cierre de la puerta trasera a prueba de errores. Visor ultraluminoso y enorme. Construcción de altísima calidad. 1/1000 de velocidad y un obturador metálico súper silencioso. Sensación extraordinaria de precisión en mano por todos los elementos, a la vez que ligereza. En contra poco puedo decir, más allá de las 2 argollitas para colgar la correa, como os conté, que se encuentran en una posición muy avanzada y con ópticas no pesadas tiende a mirar al cielo cuando llevas colgada la cámara del cuello. El carecer de corrección dióptrica y que los números del exposímetro, cuando la presbicia hace estragos en ti, como es mi caso, son bastante difíciles de ver. Por lo demás, es un 10. Conclusión. Si no te quieres gastar lo que vale una Leica M3 y quieres aprovechar todas las ópticas que encuentres de montura LTM en el mercado que son más económicas, no lo dudes. Esto es lo más cercano que vas a encontrar a la experiencia de usar una Leica. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo, déjame tu like si así fue, esto ayuda a que pueda seguir creando contenido como este, mostrándoselo a otras personas, compártelo, suscríbete, activa la campana para no perderte nada y como siempre, paz.